Muy buenas noches, apreciados amigos y hermanos, que estamos dando inicio a esta serie de este fin de semana, Sígueme. Y un saludo muy especial a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas y redes sociales, ya sea en YouTube, en Facebook y a través del Zoom. Qué gozo poder dirigirnos a ustedes y compartir la palabra del Señor en estos próximos minutos, que juntos vamos a estudiar el libro maravilloso por excelencia, como es la palabra de Dios. Y quiero iniciar con una pregunta. Es muy probable que todos en algún momento hemos pasado por situaciones similares. Y la pregunta obligatoria que hoy queremos abordar es: ¿saben ustedes lo que es escasez? No sé si escuchamos bien. Escasez. Lo más probable es que en algún momento de nuestra vida hemos experimentado lo que es escasez, ya sea escasez de dinero, de alimento, de salud, o bien escasez de bienes materiales. Hay países en América, en África y tantos otros países que sí viven con mucha escasez. Sin embargo, hoy vamos a hablar de otro tipo de escasez, no de escasez de bienes materiales o de salud o de problemas, no, otro tipo de escasez. Y precisamente nos hemos reunido acá para no padecer de escasez emocional, espiritual y del conocimiento de la palabra de Dios. Y aquellos que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas y los que nos acompañan en este momento en la iglesia, yo quiero invitarles para que vayamos a la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, los capítulos 1, 2, 3 y 4. No significa que vamos a leer todos los capítulos, pero sí vamos a hacer una referencia de manera especial y específica a estos capítulos, los cuales estaremos abordando en los próximos minutos. En 1 Samuel, el capítulo 1 hasta el 4, nos ofrece un panorama y un excelente informe de las condiciones sociales, políticas, religiosas y, por no decirlo también, de las condiciones religiosas y morales que imperaban en el pueblo de Israel. Y por supuesto, la situación vivida por Israel durante esta época es tan similar que nos identificamos juntamente con nosotros. Vamos entonces al capítulo 1, por favor, y comencemos leyendo el capítulo 1, versículo 1, que nos dice: hubo un hombre de Ramantai, sufita de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Versículo 2, y nos dice el texto: tenía dos mujeres, uno era Ana y el de la otra Penina. Detengámonos allí. Aquí encontramos al inicio de este capítulo un problema muy serio, por supuesto, aunque socialmente, religiosamente, étnicamente, se consideraba y no se miraba mal que un hombre tuviese dos mujeres al mismo tiempo. Sin embargo, vale la pena que nos preguntemos cómo lo consideraba Dios, ya que eran dos mujeres y era un hombre. El texto bíblico dice que Penina, ella tenía varios hijos que le había dado a Elcana, mientras que Ana batallaba precisamente porque padecía de un problema que ya por sí esto la excluía de la sociedad israelita. No podía tener hijo, por lo que era estéril. Sin embargo, al continuar leyendo todo el pasaje bíblico, nos vamos a percatar que este problema de índole social vivido en Israel ya causaba un problema de carácter moral y espiritual. Y por supuesto, un hombre no puede tener a la vez dos mujeres o dos familias, porque esto crea un conflicto no solamente entre las mujeres, es un conflicto familiar, es un conflicto social. Esto
provocó hogares infelices y desdichados. Si continuamos leyendo el pasaje bíblico, dice el versículo 5, que a pesar de que Penina era la que tenía los hijos, pero Ana le daba una parte escogida. Era una mujer muy especial, por supuesto. Y en su amargura, Ana llegó al templo a orar justamente por un hijo. Anhelaba un hijo. Así que en el capítulo 1, si lo queremos resumir, podemos decir que el hogar y los hogares en Israel estaban en ruina, estaban en problemado. Queremos ponerle un título o un resumen a este capítulo. Bien, sencillo. Los hogares de Israel estaban en ruina, estaban en problemado. Bien, vamos al capítulo 2, por favor, para que podamos comprender el contexto de lo que hoy estamos hablando. En el capítulo 2, además de los problemas familiares que existían, el capítulo 2 presenta que no solo los hogares de Israel estaban en problemas, no solamente las familias. Una clase muy especial estaba en problemada también. Y a partir del capítulo 2, el versículo 12 en adelante, también nos relata quiénes en Israel tenían problemas. Versículo 12, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían el conocimiento de Jehová. ¿De quién está hablando acá? ¿De los hijos de quién? Del sumo sacerdote. Si leemos todos los versículos que siguen, nos damos cuenta que los hijos de Elí no eran personas comunes o corrientes, no. Ya que Elí venía del linaje del sacerdocio levítico, sus hijos también, Ofni y Fitnes, formaban parte del grupo privilegiado de los sacerdotes. Así que los sacerdotes estaban en problema. El texto bíblico dice que estos, aunque servían en el templo, no tenían conocimiento de Jehová. Qué tristeza, queridos amigos. Imagínense ustedes, aquellos que servían en la obra de Dios se habían olvidado del Señor que dirige la obra. Capítulo 2, versículo 17, para que podamos entender de mejor manera el cuadro que estamos presentando. Dice el verso 17, así pues, el pecado de estos ayudantes era muy grande ante Jehová, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Notan ustedes? Si el capítulo 1 nos revela que habían problemas familiares en Israel, el capítulo 2 nos presenta un cuadro muy triste que tenía que ver con los dirigentes religiosos de Israel. Por supuesto, surge la pregunta entonces, si las familias estaban en crisis, si el sacerdocio estaba en crisis, ¿había algo o alguien en quien se podía confiar? Versículo 22 ahora, 2:22. Elí era muy viejo, pero cuando supo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión, le dijo, verso 23, ¿por qué hacéis esto? Y cosas semejantes. Oigo hablar a todo este pueblo de vuestro mal proceder. ¿Desconocía el sumo sacerdote el mal proceder de sus hijos? No. Él sabía perfectamente la conducción, la forma como procedían sus hijos. Y claro, esto le causaba mucho dolor y tristeza, ya que se esperaba que ellos como conductores, como consejeros morales y espirituales del pueblo, fuesen un ejemplo, fuesen un referente ante la nación. Pero qué tristeza, no estaban cumpliendo con el propósito por el cual Dios los había llamado. ¿Qué tipo de conducta desarrollaron? ¿Notan? Fueron irreverentes en las cosas sagradas del templo. Además, tenían relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Si ustedes al leer el capítulo 4 nos damos cuenta que estos sacerdotes eran casados. Sin embargo, a pesar de eso,
la conducta moral de ellos y su comportamiento, deseaba mucho que ver, y esto se transmitía al pueblo. Pero amigos y hermanos, ¿cuál fue la actitud de Elí, su padre? El texto bíblico dice que no los estorbó. Y al decir que no los estorbó, es que ya Elí ya era un hombre viejo, pasaba los 90 años. Y aún con eso, él se había convertido en un padre bonachón, buena gente, un padre permisivo, un padre consentidor, y había perdido toda fuerza moral para llamar la atención a sus hijos. Ahora, hagámonos la pregunta. Si el capítulo 1 lo podemos resumir como el pueblo de Israel, las naciones o la familia de Israel estaban en crisis, ¿cómo podríamos resumir el capítulo 2 basado en este contexto? Que los líderes religiosos del pueblo estaban como también en crisis. ¡Qué terrible! Y saben ustedes que cuando hay crisis en la familia, cuando hay crisis en la iglesia, también va a haber crisis y problemas dentro de la sociedad. Es que una cosa conlleva a otra. Definitivamente, si la familia es la base de la sociedad y los religiosos son o somos los referentes morales para la sociedad, ¿cómo entonces va a estar la sociedad? En el capítulo 3, por favor, vamos al capítulo 3, los versículos 13 y 14. Veamos otro cuadro muy triste, por supuesto, para hacer esto un poco más lóbrego. Capítulo 3, versículo 13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Desconocía acaso el padre el comportamiento de los hijos? ¿Lo desconocía? No, él sabía perfectamente la conducción de sus hijos. El versículo 14 todavía nos dice: por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Más triste todavía, porque las acciones de los hijos de Elí era, además de que su padre se las había permitido o ya no tenían el carácter moral, es que ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Era un comportamiento intencional. Bien, vamos ahora al capítulo 4 y veamos ahora cómo estas consecuencias del hogar en crisis, del sacerdocio en crisis, ahora esto trae consecuencias para la nación de Israel. Vamos al capítulo 4, por favor, los que me están siguiendo con sus Biblias y aquellos que tienen sus Biblias electrónicas, pues pueden encender sus Biblias también. Capítulo 4, a partir del versículo 1, dice el texto bíblico: Samuel hablaba a todo Israel. Por este tiempo salió Israel a librar batalla con los filisteos. Detengámonos ahí. Mientras los hogares estaban en crisis, el sacerdocio en crisis, ahora la nación entera como sociedad entró también en crisis y ahora entran en batalla contra los filisteos. Por su naturaleza moral, aquel pueblo fue a la batalla. Pero saben ustedes que iban débiles moralmente, débiles espiritualmente. Y ahora enfrentan la batalla. El versículo 2 dice que los filisteos presentaron batalla. Y la última parte del versículo 2, capítulo 4, versículo 2, nos dice la gran pérdida que sufrió Israel frente a los filisteos. ¿Cuántos murieron en esta batalla? El texto dice 4,000 hombres, 4,000 israelitas. Ahora ellos regresan desanimados, derrotados, después de una pérdida de 4,000 hombres en batalla. Pero el versículo 3, ellos hacen una pregunta: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Reflexionan: ¿por qué nos ha ido mal? ¿Por qué perdimos la batalla? ¿Por qué murieron 4,000 hombres? Y ahora ellos instruyen y dicen, el versículo 3, vayamos a Silo y traigamos el arca del pacto de Jehová,
para que estando en medio de nosotros nos salve de mano de nuestros enemigos. Ellos pensaron entonces que conducir el arca de Jehová era como una especie de un amuleto que los iba a proteger. Así que decidieron ir a la batalla llevando el arca de Jehová. Sin embargo, qué triste es ir por la vida, ir y batallar en la vida sin la presencia de Dios. Es que un día sin la presencia de Dios es un día perdido. Ya habían perdido 4,000 hombres, ahora llevan el arca pensando que de esta manera iban a ganar la batalla. Sin embargo, vamos al versículo 10 ahora. 1 Samuel capítulo 4, versículo 10. Veamos los resultados. Y dice el texto bíblico: pelearon pueblos filisteos e Israel fue vencido. Cada cual huyó a su tienda y hubo una grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Qué triste. En la batalla habían perdido ¿cuánto? 4,000. Y después perdieron ¿cuánto? 30,000. Pero aún con eso hubo una mayor pérdida todavía. Versículo 11. Y dice el texto bíblico: el arca de Dios fue tomada y murieron los 2 hijos de Elí, Ofni y Finnes. Qué tragedia. 4,000 muertos, 30,000 muertos, y lo que pensaba que los iba a liberar a ellos, el arca de Jehová, ahora es tomada por los filisteos. Mis estimados amigos, ¿cuál era el problema? No estaban preparados espiritualmente, no estaban preparados moralmente, había debilidad en el ejército, y aún con eso hubieron más pérdidas todavía. Los 2 sacerdotes, los 2 hijos del sumo sacerdote murieron. Aún más, vamos al versículo 15. Continuemos el relato bíblico. Dice que Elí tenía 98 años de edad. Sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Cuando él recibe la noticia, aquel anciano de 98 años, en ese momento recibe la noticia de la muerte de sus 2 hijos. El sumo sacerdote cayó y se desnucó, cayó muerto. ¿Notan ustedes qué terrible pérdida? 4,000 hombres, 30,000 hombres. Es tomada el arca de Jehová de parte de los filisteos. Son llevados y muertos los hijos del sumo sacerdote. Y ahora muere el sumo sacerdote. Pero las consecuencias no quedan ahí. Al continuar leyendo el capítulo, versículo 19, la nuera de Elí, la mujer de Finnes, que estaba embarazada, al darse cuenta de la noticia, se apresura el parto, y aquel niño nace antes de tiempo, y la madre también muere, y se pierde todo el vínculo y el linaje del sumo sacerdote. Y el nombre del niño, el versículo 21, es Icabod, que significa la gloria ha sido desterrada. ¿Qué les parece a ustedes este cuadro triste? Hagamos una recapitulación para recordar algunas cosas. Capítulo 1. ¿Quiénes son los que están en crisis? La familia. Capítulo 2. ¿Quiénes son los que están en crisis ahora en el capítulo 2? El sumo sacerdocio, los sacerdotes, los referentes morales del pueblo, los religiosos. El capítulo 4, ¿quiénes son los que están en crisis ahora? Una crisis nacional. El pueblo. Porque mis hermanos, todo comienza en la familia. Continúa con la iglesia. Si en la familia hay crisis en la iglesia. Y si hay crisis en la iglesia, también va a haber crisis en la sociedad. Qué triste al ver cómo la nación estaba en ruina. Ahora, a esta altura de nuestro estudio, entonces sé que quizás algunos estarán preguntando, ¿cuál fue la razón de tanta crisis? ¿Cuál fue la razón por la cual los hogares estaban emproblemados? Y la iglesia y la sociedad.
Volvamos ahora al capítulo 3, porque allí en el capítulo 3 encontramos la razón, encontramos el motivo por el cual de toda esta desgracia. Capítulo 3, el versículo 1, mis hermanos, y dice: el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. Detengámonos ahí. ¿Recuerdan ustedes que Samuel, el hijo de Ana, que había sido pedido, aquella mujer que era infértil, ahora después de pedir y orar delante de Jehová, nace un hijito y ella se lo dedica a Jehová? El capítulo 1, capítulo 2, vemos la oración de Ana y cómo dedica a su hijo. Ya en el capítulo 3 vemos a un niño Samuel, un preadolescente, sirviendo en el templo del Señor. Pero el capítulo 3, versículo 1, la segunda parte, nos revela la razón de esta crisis familiar, religiosa y social. Dice el versículo 1, la segunda parte, en aquellos días escaseaba, ¿qué cosa, mis amigos y hermanos? ¿Qué escaseaba? La palabra de Jehová, la palabra de Dios. Así que debido a la escasez de la palabra de Dios, es que los hogares estaban emproblemados, se habían perdido los valores del matrimonio que Dios había fundado desde el principio. Cuando Dios dijo: por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Pero por falta de la escasez de la palabra de Dios, la familia estaban en ruina. Por causa de la escasez de la palabra de Dios, los religiosos estaban en problema. Por causa de la escasez de la palabra de Dios, la misma sociedad estaba sufriendo. Y qué terrible, dice el texto bíblico, en aquellos días escaseaba la palabra de Dios. Sin embargo, quiero que noten algo muy importante. Aún en medio de esta escasez y esta crisis, no era escasez de dinero, no era escasez de alimento, no era escasez de bienes materiales, era una escasez mucho peor todavía, escasez de la palabra de Dios. El versículo 19, había un jovencito, un joven que a pesar de esta escasez, Dios lo estaba preparando para grandes cosas. Y dice el versículo 19, Samuel crecía y Jehová estaba con él y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. En otra versión bíblica lo expresa de una manera linda, me gusta, que dice que Samuel no dejó caer la palabra de Dios. Amigos y hermanos, y todos aquellos que nos están sintonizando a través del YouTube, el Facebook Live, y los que nos acompañan a través de la plataforma en Zoom, sabes que cuando una familia se olvida de la palabra de Dios, se encamina al fracaso, se encamina a estrellarse contra el divorcio. Cuando una iglesia se olvida de la palabra de Dios, se encamina al secularismo. Cuando una sociedad se olvida de Dios, se encamina a su destrucción. Qué terrible. ¿Saben ustedes que recientemente vi por la televisión, a través de Teletica, ahora en el mes de mayo, quizás algunos de ustedes vieron esta encuesta que se realizó y me llamó mucho la atención. En esta encuesta, este estudio que se presentó hablando acerca del comportamiento religioso en Costa Rica, dice que los costarricenses, se hizo el estudio con aquellos que no tienen religión o son ateos, agnósticos, deístas o no creyentes. En el año 2019 existía en Costa Rica un 19.9%, de acuerdo con el estudio, de no creyentes. En el 2019. Pero en mayo del 2021,
Recientemente, el estudio indicaba que el 27.0% de costarricenses se definían como no creyentes. ¿Qué indica esto? Que el número de no creyentes ha ido ¿en qué? En aumento. Quiero hablar de mi país ahora. En el año 2000, casi el 10% era de no creyentes. Y en el 2020, que es el último dato que he podido encontrar, el 15.3% se definen a sí mismos como no creyentes. ¿Qué indica eso? Que el número de no creyentes ha ido ¿en qué? En aumento. Y cuando se aplicó un estudio en distintos países de Asia y de Europa, y se hizo la pregunta, ¿qué tan importante es la religión en su vida diaria? El 2.8% de japoneses dijeron que era muy importante. Y más del 30% de Gran Bretaña dijeron que es importante la vida religiosa, mientras casi un 70% dijeron que no. Y esto ocurre en algunos otros países, Europa, Canadá, Estados Unidos, aquí mismo en América. Sin embargo, la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Qué está ocurriendo? Un habitante del mundo, por cada 7 habitantes, se define como no creyentes también. Y esto es preocupante porque estamos hablando de un nuevo grupo de 1.2 billones de personas que dice que no son creyentes. Pero mis hermanos, ahora quiero preguntarles a ustedes y a todos aquellos que están participando de esta serie de Sígueme. ¿Cuál es el problema por el cual los hogares están aumentando sus problemas? ¿Cuál es la situación por la cual en las iglesias está aumentando esta situación? ¿Cuál es? ¿Por qué la sociedad está cada vez más encaminada a mayores problemas sociales? ¿Por qué? Una vez más, Dios en su palabra nos dice en 1 Samuel 3:1 que al igual como en los tiempos de Samuel, también hoy, en estos días, está escaseando la palabra de Dios. Sin embargo, es necesario que volvamos a la Biblia, volvamos a la palabra de Dios, porque en ella encontramos el mensaje de Dios para satisfacer todas nuestras necesidades. El mismo Jesús, al hablar de la palabra, dijo: escudriñad las escrituras. En Juan 5:39, escudriñen, caben profundo las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Amigos y hermanos, es el momento entonces para renovarnos, para ser transformados y volver a la palabra de Dios en nuestros hogares, en nuestras iglesias, predicar la palabra, en la sociedad predicar la palabra. Porque el estudio de este libro maravilloso, cuando lo estudiamos y nos apropiamos del mensaje de Dios para nuestra vida es transformada. Volvamos a la Biblia. Hay una cita que quiero compartir con ustedes de una afamada escritora, la señora Elena White. Y esta cita dice: si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres tendrían una grandeza de entendimiento, nobleza de carácter y una firmeza de propósito que rara vez se ve en estos tiempos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrirá entonces en nuestras vidas cuando dedicamos el tiempo para el estudio de la palabra de Dios? La cita poderosa dice que los hombres tendrían una grandeza de entendimiento, nobleza de carácter, firmeza de propósito, que rara vez se ve en nuestros tiempos. Amigos, es el momento de volver una vez más a la palabra. Toma tiempo, tomemos tiempo para estar en comunión con Dios, tomemos tiempo para que en el seno de nuestra familia abramos las escrituras. Tomemos tiempo para que de forma personal, antes
de hacer cualquier otra actividad, podamos dedicar las primeras horas del día a buscar el reino de Dios y su justicia, y nos daremos cuenta cómo nuestra vida será transformada. Cuando hay más Biblia, hay menos divorcio. Cuando hay más Biblia, hay menos delincuencia. Cuando hay más estudio de la palabra de Dios, hay menos incredulidad. Cuando hay más estudio de la palabra, hay menos idolatría. Cuando hay más estudio de la palabra de Dios, nuestra vida es transformada. Y en esta noche Dios te está invitando, querido amigo y hermano, para que nosotros podamos volver a la palabra y dedicar un tiempo precioso a la palabra de Dios. Es que la escasez de la palabra de Dios está provocando en el mundo una pérdida de la visión moral, una pérdida de la visión espiritual. En muchas iglesias ya se está cansando de oír solo sermones promocionales o mensajes light, cuando lo que necesitamos es volver a la palabra. Y en esta noche yo quiero preguntarte, y aquellos que nos siguen a través de las plataformas digitales, en Zoom, Facebook, YouTube, si tú en esta noche le quieres decir al Señor: Dios, ayúdame, quiero volver a tu palabra, pon amén allí en la plataforma digital. Pon amén, levanta el pulgar y dice: yo también hoy quiero volver a tu palabra. Volver con tu palabra a mi hogar, volver con tu palabra a mi iglesia, volver con tu palabra a la sociedad, volver con tu palabra a mi vida. Porque entonces vamos a tener nobleza de carácter y seremos transformados. Quiero invitarte entonces con esa decisión en tu vida, en este momento, para que me puedas acompañar en oración en este momento. Y la decisión es dedicar un tiempo cada día a la palabra del Señor. Si tú puedes cerrar tus ojos o acompañar con tus pensamientos en oración, te invito en este momento. Padre celestial, sabemos, Señor, que todos los males que ocurren en la familia, en las iglesias, en la sociedad, en el mundo general, es por la escasez de tu palabra. Pero hoy tomamos también la decisión de volver a tu palabra, Señor, porque en ella encontramos a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra salvación. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos que nos están siguiendo en esta transmisión a través del Facebook Live, YouTube, el Zoom y otras plataformas. Y los que estamos en este momento también de forma presencial en este templo, tu bendición nos acompañe, para que cada día nuestro pensamiento sea volver a tu palabra y que nunca haya escasez en nosotros. Danos una noche tranquila, pensamientos renovadores, una vida transformada por el poder de la palabra de Jesucristo. Gracias, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Bueno,